Bien, finalmente llegamos a la parte 3 de esta que tiene que ver con el trabajo individual. En este caso, lo que ustedes tienen que hacer es evaluar un proyecto que se les va a asignar en el aula virtual. Recuerden bajar el proyecto asignado porque el año que viene no van a tener acceso al aula virtual y se vacía. Ustedes no van a estar inscritos y los trabajos van a desaparecer. El trabajo individual entonces consiste en un informe, evaluar un proyecto, y es un breve documento que acompaña al proyecto. Es un informe de evaluación que se lo damos a la institución que nos pidió que evaluáramos el proyecto. Generalmente las instituciones piden un par de evaluadores. Si los dos están de acuerdo en aprobar un proyecto o en desaprobarlos, se procede de esa manera. Y si hay un empate, uno de los evaluadores cree que hay que aprobarlo y otro cree que hay que desaprobarlo, se pide la participación de un tercer evaluador. Esas evaluaciones normalmente se hacen para todas las convocatorias de proyectos. Por ejemplo, hay bancos de evaluadores para proyectos de extensión, para proyectos de voluntariado y para proyectos internacionales. Los resultados de qué se hace con los proyectos son normalmente lo peor que puede pasar es rechazarlos o aprobarlos y financiarlos, o bien aprobarlos y requerir modificaciones. Esto es muy normal cuando un buen proyecto es notoriamente superior a los demás, pero tiene problemas en aspectos técnicos como el presupuesto o el cronograma, se le piden modificaciones. Ese documento, el informe de evaluación, justamente lo que hace es valorar lo que hay en ese proyecto y hacer una recomendación respecto de qué hacer con ese proyecto. Tengan en cuenta que como acompaña al proyecto, esa evaluación la va a tener alguien que tiene en la mano el proyecto. No hay que volver a escribir, copiar el proyecto, sino hay que referirse a lo que hay en el proyecto, lo que falta en el proyecto y lo que dentro de lo que hay, lo que está, si está bien, mal o es mejorable. Tienen que ponerse en el rol de evaluadores y no en el rol de estudiantes. Entonces, lo primero es, la evaluación es un texto de corrido, no lleva subtítulos, pero es importante que siga el orden de la estructura de la presentación para que sean comparables los resultados de un evaluador con los de otro evaluador en diferentes proyectos. Por otro lado, si bien se refiere al proyecto, hay que evitar lo más posible copiar parte del proyecto porque lo está acompañando. Uno puede referir en la página tal, en tal ítem, pasa tal o tal cosa, bien o mal. Tienen que señalar lo que falta si está requerido en la convocatoria y ejercer juicios valorativos sobre lo que hay. Pero no tienen que dar indicaciones de lo que deberían haber hecho y mucho menos tienen que ponerse en el lugar de cómo lo hubieran hecho ustedes y requerir que quien hizo ese proyecto haga lo que ustedes hubieran hecho. No se trata del deber ser, sino se trata de evaluar lo que efectivamente hay. Y recuerden que el final de la evaluación es dar una recomendación de qué hacer con ese proyecto. Descartarlo, aprobarlo pero no financiarlo, aprobarlo sujeto a modificaciones o aprobarlo y otorgarle los recursos que solicita. ¿Qué hace uno en la evaluación de proyecto? Bueno, uno mira cada uno de los ítems y trata de, en función de esa mirada, decidir si se le van a asignar o no los recursos que pide ese proyecto. El evaluador es un referee, o sea que es una tarea de referato, como lo que se hace académicamente, y entrega el informe lo más mínimo posible al solicitante para que ese pueda tomar la decisión. Lo que ustedes hacen es una recomendación y la institución solicitante va a decidir finalmente lo que crea que es mejor hacer. Y se espera no solo que señale lo malo, muchas veces la gente se confunde y cree que evaluar es señalar lo malo, evaluar también es señalar lo bueno, y muy especialmente es señalar lo bueno. El proyecto, si él tiene la estructura que nosotros sugerimos en el video anterior, en la justificación uno puede hacer comentarios si se corresponde o no se corresponde con los fines de la institución que debe asignar los recursos, si el problema es real y hay evidencia de su existencia, si el problema es relevante, si existen antecedentes del equipo en la temática o son unos improvisados y si hay visiones alternativas que podrían ser mejores para el tratamiento de esa problemática. Respecto del diagnóstico, uno lo que quiere ver definitivamente es si incluye información que se utilizó para diagnosticar. Con eso nos referimos al indicador del problema central al menos. También si se identifican las causas o condiciones de posibilidad del problema central y si fue participativa la metodología de elaboración de ese diagnóstico.
Hay determinado tipo de proyectos que cuando nos preguntan por el diagnóstico no nos preguntan sobre el problema, sus causas y sus efectos, sino sobre la metodología participativa que se utilizó para desarrollar el diagnóstico. Esto ocurre en los proyectos de extensión de la universidad, por ejemplo. Si se identifican las consecuencias del problema y si es clara la causalidad invocada especialmente entre las causas del problema central y el problema central. Y también tiene que ser pertinente el proyecto en el sentido de que si no se interviniera debería haber consecuencias lo suficientemente graves como para que se justifique intervenir. Las instituciones suelen tener áreas prioritarias de intervención y en esos casos uno tiene que tratar de marcar ese área prioritaria. Supongamos que nosotros presentamos un proyecto que tiene que ver con la salud, habrá ciertas áreas prioritarias en determinado momento en las cuales las instituciones quieren intervenir en las poblaciones. Acertar en eso es fundamental para que nuestro proyecto o el proyecto que ustedes evalúan sea eh, aprobado o tenga una recomendación de aprobación. Esto que estoy diciendo para que ustedes lo miren cuando evalúan, también ténganlo en cuenta antes de entregar sus propios proyectos. Respecto de la estrategia de intervención, tiene que ser clara la estrategia, dónde se va a intervenir, si eso es riesgoso o no es riesgoso, si se seleccionó bien. Si no se seleccionó bien, significa que el análisis de factibilidad fue defectuoso y no se intervino en causas que se podría haber intervenido. Y si existe información que permita suponer que la estrategia va a ser exitosa. Una cosa importante, que tiene que ver también con el último ítem, es si esa estrategia se puede utilizar en otros ámbitos o en otra escala. Eso es importante, sobre todo cuando uno plantea proyectos que pueden ser aplicados en distintos ámbitos. Respecto de los propósitos y objetivos, si hay correspondencia entre el objetivo principal y el problema central, y entre los objetivos particulares o específicos y las causas del problema central. Y finalmente, que tiene que ver con la causalidad que observábamos en el diagnóstico, que si se cumplen los objetivos particulares, debería lograrse una mejora en el problema central. Tiene que estar clara la diferencia entre medios y fines. Los fines son los objetivos. Uno no puede poner como objetivo particular hacer un taller, sino que el objetivo será lo que pretende lograr ese taller. Respecto del plazo o duración del proyecto, tiene que ser acorde a los objetivos planteados. Si no, uno piensa que no se pueden alcanzar esos objetivos en el plazo planteado, es algo que le va en contra del proyecto y va a ser mal evaluado. Si el plazo es excesivo, también va a ser mal evaluado. Que uno proponga hacer durante un año algo que se puede hacer en 3 meses es un defecto del proyecto. Lo mismo respecto eh, respecto a las actividades, básicamente tienen que estar detallado todo lo que nosotros pedimos en el cuadro de actividades. Primero, las actividades tienen que corresponderse con los objetivos específicos. Tiene que verse que los productos de las actividades también se relacionan con los objetivos específicos del proyecto, si hay indicadores claros de los productos y si aparecen recursos, personal responsables, identificados y bien asignados. Y el otro tema es si el equipo realmente tiene la capacidad técnica y financiera para llevar adelante las actividades o si es necesario y las incorpora otras personas que ayuden en temas específicos con su experticia. Respecto del cronograma, básicamente uno mira duraciones y dependencias, o sea que cada actividad que se haga tenga los insumos que se necesitan de actividades anteriores y que la duración asignada a cada actividad esté marcada. Y si se muestra el camino crítico, básicamente si uno encuentra una secuencia de actividades que se siguen unas a otras, que no se pueden, que si se atrasa una, se atrasa todo el proyecto, eso sería que se ve el camino crítico en el cronograma. Bueno, lo que dijimos antes del plazo, uno mira en el cronograma si realmente se puede llevar adelante el proyecto en los plazos presentados para las actividades y si el seguimiento y la evaluación están incluidas en el cronograma. O sea, aquellos momentos en los que se va a hacer cortes temporales para ver si el proyecto marcha de acuerdo a lo planeado y la evaluación final. El presupuesto, bueno, básicamente los costos de los recursos que se usan en las actividades, todos tienen que estar computados en el presupuesto, se paguen o no. Si los precios unitarios son correctos o son escasos o son altos. Cuando son altos uno dice que el presupuesto está inflado. Y si hay aportes institucionales, lo que llamamos contrapartidas, o no los hay. Tengan en cuenta que los rubros en algún formato de proyecto están dados para financiar ciertas proporciones. Dice, se podrá gastar tanto en servicios personales, se podrá gastar tanto en bienes de uso, se podrá gastar tanto en servicios no personales y uno tiene que verificar que esas proporciones se cumplan en el presupuesto del proyecto.
y si los montos solicitados tienen adecuada relación con los resultados esperados. Uno, por ejemplo, mira el costo total del proyecto y lo divide el número de beneficiarios y mira el costo por beneficiario y después mira lo que se promete como mejora en cada beneficiario y mira que haya una correspondencia entre costos y beneficios. Y finalmente, si aparece la curva de inversión, no es obligatorio, pero que sea correcta en relación con las necesidades del cronograma de las. Finalmente, el seguimiento, el control y la evaluación tiene que estar detallado cómo se va a supervisar el proyecto, los datos que se van a recolectar y cuándo, si hay responsables de la obtención y la interpretación de los datos, si se explicitan los criterios de éxito del proyecto y si se presentan los momentos, criterios e instrumentos y escalas de evaluación, especialmente en el seguimiento. Tengan en cuenta que también tienen que estar previstos en muchos casos que hay riesgos reales de que algo falle, los cursos de acción alternativos en caso de que se presenten problemas. Y el último ítem, impacto, posibilidad de transferencia y aplicaciones, básicamente uno mira consecuencias fuera del horizonte temporal del proyecto, que se enuncien y que sean creíbles. Y si el proyecto tiene éxito, si se va a extender la experiencia, si se van a publicar los resultados, o si se va a continuar con otro proyecto sobre la misma población o el mismo proyecto con otra población. Y básicamente esa sería la mirada de la evaluación a la cual le agregamos el criterio de sustentabilidad, que una vez terminado el proyecto los resultados permanezcan en el tiempo. Pueden aparecer otros comentarios en la evaluación como temas que tienen que ver con costos, beneficios, impacto, cantidad de beneficiarios, valor presente neto, que ya los hemos mencionado, probabilidades de éxito, comparación con otras posibilidades, la valoración social del proyecto, la sustentabilidad y aspectos que tienen que ver con la mirada de género y otros elementos que también pueden ser elogiables o criticables a la hora de evaluar un proyecto. Pues bien, esto continuará con un próximo video sobre los roles del equipo directivo, pero con esto terminamos la parte 10 de la materia.